Sí, Bien, 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 bien. Ahí está. De espectrometría, tanto de la determinación de la concentración de manganeso como la determinación de la concentración de aspirina. ¿Sí? Para el parcial tienen que saber los fundamentos de los dos prácticos, o sea, la parte teórica que está en la guía. Eh, Especialmente para el de manganeso, deben saber lo que es una transmitancia, ¿sí? Que vieron en teoría, que es la luz incidente, pasa a través de una cubeta que contiene un analito y tienen una luz transmitida, ¿sí? Esa luz transmitida va a depender de la concentración del analito que se encuentra dentro de la cubeta, ¿sí? Entonces se denomina tramitancia a la luz transmitida con respecto a la luz incidente. También tienen que saber el concepto de absorbancia, cómo se relaciona con la tramitancia, y la ley de Beer que relaciona la tramitancia con las concentraciones, ¿sí? Y a su vez las absorbancias con las concentraciones. En el práctico, ustedes lo que tenían que determinar era el volumen, ¿sí? Del patrón que iban a preparar, ¿sí? sí. Con la formulita que tenían, ¿sí? Que eso no fue muy difícil, todos en el práctico lo hicieron bien. Y sí, lo que sí tienen que saber es cada una de las partes para hacer el barrido espectral, cómo tienen que encender el equipo, cuánto tiempo, que tienen que fijar la longitud de onda. ¿Qué cubeta ocupan para hacer el 0% de transmitancia? ¿Sí? El 0% de transmitancia significa que no pasa nada de la luz, es decir, que tienen la cubeta negra, hacen el ajuste del 0%. Esto va a depender de cada equipo donde hacen el ajuste, por eso hay que leer el manual del equipo. Y el 100% de transmitancia, que lo hacen con la cubeta con el blanco, ¿sí? El blanco van a ver que no es el mismo blanco que se ocupan para manganeso que el que se ocupa para aspirina, ¿sí? El blanco en realidad lo que es el agua de dilución de los reactivos, ¿sí? Para manganeso ocuparon agua destilada para diluir los patrones diluidos que prepararon, y van a ver que para aspirina vamos a ver ahora qué ocupan para hacer la dilución de esos patrones, ¿sí? Eso para que tengan en cuenta. Y después, ¿cómo hacen? ¿Saben por qué se elige el patrón 3 para hacer el barrido espectral? ¿Tienen idea? ¿No? En realidad no está Para establecido qué patrón es el que tienen que para usar, el de ¿sí? aspirina, me acuerdo que sí. Sí, en realidad eso, acá patrón 3 está puesto arbitrariamente, ¿sí? Para hacer el barrido espectral pueden utilizar cualquiera de los patrones, pero que no sea ni muy diluido ni muy concentrado. Casi siempre se elige el del medio, ¿sí? Ah, ok. Para, ¿sí? O sea, no es que está establecido que tiene que ser el patrón 3 sí o sí. Pueden utilizar cualquiera, Ah, ok. pero que no sea, ¿sí? Bien, Ok. ¿sí? Ahí está. Y después lo que le había pedido era que grafiquen absorbancia en función de el porcentaje de transmitancia, ¿sí? Esta formulita sí van a tener que saber, no es difícil, porque hay algunos cálculos en el parcial, ¿sí? Con respecto a esto. Profe, ¿el parcial va a ser escrito o oral? Y después, no, el parcial va a ser en el Moodle, o sea que va a ser escrito. Van a tener 20, 30 minutos para responder 8 preguntas y 2 problemas. Bueno, 2 problemas de práctico, ok. ¿sí? No, no son problemas de Bueno, coloquio. O sea que de práctico me refiero a
hacer cálculos. Qué sé yo, lo que les dije acá, que era pasar tramitancia, por ciento de transmitancia, absorbancia, que no es difícil, van a tener que determinar con la formulita. A ver dónde estaba. Con esta, sí, volumen concentrado igual a volumen del diluido. O sea, esa van a tener que saberse de memoria, que no es difícil tampoco. Ok. ¿Sí? Y con respecto a la longitud de onda de trabajo, eso sí, en ninguno, bueno, salvo en dos, creo que de los prácticos que presentaron, me habían puesto cuál es la longitud de onda de trabajo. Por ahí pues no, porque no entendieron, o porque le daban por supuesto cuál era. ¿Y cuál ustedes creen que es la longitud de onda de trabajo? La absorbancia máxima. Exactamente, o la mínima tramitancia. Entonces, ustedes tienen que saber que el barrido espectral se hace en realidad con un solo patrón para obtener la absorbancia máxima o la transmitancia mínima, donde seleccionar la longitud de onda de trabajo. ¿Sí? Para eso se hace un barrido espectral. Algunas bibliografías, cuando les da la técnica con la que tienen que trabajar, ya les da la longitud de onda de trabajo. Pero siempre conviene hacer un barrido, porque a veces está corrida en la longitud de onda de trabajo de acuerdo al espectro que uno ocupa. 5 nanómetros hacia arriba o 5 nanómetros hacia abajo. ¿Sí? La mayoría agarra y ocupa así como está en la bibliografía, pero en realidad conviene hacer el barrido espectral si uno quiere hacer correctas las cosas y obtener la longitud de onda de trabajo del espectro que están usando. ¿Sí? Y con esa longitud de onda de trabajo después trabajan, vaya la redundancia, con cada uno de los patrones. ¿Sí? Acá tienen cómo se hace la recta de calibración, que eso también paso por paso deberían saber que no es difícil. En realidad eligen la longitud de onda de trabajo, fijan la longitud de onda de trabajo en el espectro que van a usar, hacen el 0% de transmitancia con la cubeta negra, el 100% de transmitancia con la cubeta que contiene el blanco de reactivos, y después lo que hacen es medir la transmitancia de cada uno de los patrones. ¿Sí? Ustedes siempre preparan un patrón de batería de 6 patrones más o menos, y ahí con esa longitud de trabajo, sin variar la longitud, leen cada uno de los patrones más las incógnitas que tienen presente. ¿Sí? Y bueno, y esto ya es de práctico, calcular las absorbancias. Algunos espectros, bueno, la mayoría de los espectros ya directamente vos podés leer las absorbancias, o si tenés cargada la curva de calibración que muchos espectros dejan grabar, ya se pueden leer las concentraciones, o sea que por ahí no es todo este paso. En realidad, este trabajo justamente es para que ustedes relacionen lo que es la ley de Beer y puedan hacer la relación con las absorbancias y después puedan sacar las concentraciones. ¿Sí? Pero la mayoría de los espectros de trabajo en el laboratorio ya directamente le da las concentraciones, no hace falta hacer todos los cálculos. Y como repaso, esto era lo que en realidad ustedes tenían que determinar, ¿sí? Era determinar el volumen del patrón, determinar las absorbancias, elegir la onda de trabajo, las absorbancias con incógnita y obtener la concentración de la incógnita. ¿Sí? En el caso de la aspirina, lo que tienen que saber es que para poder determinar la concentración de aspirina en un espectro necesitamos una solución coloreada. ¿Sí? Para que la solución sea coloreada, lo que tenemos que hacer, ahora después vamos a ver, es un paso previo, porque la aspirina en realidad es ácido acetil salicílico, que es el compuesto activo. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que hacer una reacción, que después vamos a ver, para convertir ese ácido acetil salicílico en ácido salicílico. ¿Sí? Que el ácido salicílico es el que reacciona con el hierro más 3 para darme complejo coloreado, que es el que después vamos a determinar en el espectro, la concentración. ¿Se entiende? Sí.
Bien. Y acá, lo que les di para calcular, en realidad, era la concentración diluida, pero también tienen que saber la concentración del patrón, porque no tienen la concentración del patrón, ¿sí? Tienen cómo se prepara el patrón, que en este caso, la concentración del patrón es 300 miligramos de ácido salicílico en 250 mililitros, ¿sí? Para que esto sea concentración, tengo que expresar en miligramos mililitros. Entonces lo que hago directamente es dividir 300 dividido 250 y voy a obtener la concentración del patrón para poder reemplazar en la fórmula y obtener la concentración diluida de cada uno de los patrones, ¿sí? En este caso van a obtener concentración, van a determinar concentraciones y en el caso de manganeso tenían que determinar el volumen del patrón que tenían que agregar para obtener cada una de las concentraciones que ya se les da. Acá lo que tienen que averiguar es las concentraciones, porque ya se le da el volumen que hay que agregar del patrón para obtener los patrones diluidos, ¿sí? Es lo mismo que el otro, solo que calculan una cosa en vez de la otra. Y tienen que hacer un paso previo, que es obtener la concentración del patrón concentrado, que en el práctico de manganeso ya se les daba. Y acá lo mismo, hacen el barrido espectral, ¿sí? Prendiendo el equipo durante 15 minutos. Van a fijar la longitud de onda ya ahora desde 400 hasta 700 nanómetros. Ven que siempre los pasos previos es igual que en los dos prácticos. Y acá sí van a ver que les aclaro que el blanco, el 100%, es con el patrón número 1, ¿sí? ¿Qué tenía el patrón número 1? El patrón número 1 no tiene nada del patrón concentrado, ¿sí? Sí tiene 10 mililitros del reactivo de hierro más 3 y después se diluye a 15 mililitros o 25 mililitros como quieran de el agua a 12,5 o 25 con agua destilada, ¿sí? Este hierro más 3 es el que reacciona después con el ácido salicílico para que me dé la solución coloreada, ¿sí? Esa solución coloreada, si contiene ácido salicílico, es de color violáceo. Y el hierro más 3 es de color amarillo. Entonces, para restar el color amarillo de cada uno de los patrones, se le agrega ya al agua destilada. Entonces, cuando hago el 0% o el 100% de transmitancia, ya tengo en cuenta el hierro que se le agrega, ¿sí? Pero, o mi patrón o el blanco de reactivos, ocupo el patrón número 1. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, bien, bien. Y bueno, con esto van a obtener la longitud de onda de trabajo. Para la recta de calibración es exactamente lo mismo, ¿sí? Obtienen la longitud de onda de trabajo, después fijan la longitud de trabajo, hacen el 0% con la cubeta negra, el 100% con el blanco de reactivos, que en este caso es el 1, miden el porciento de cada uno de los patrones y de las incógnitas, porque en este caso son 3, calculan las absorbancias y después sacan por el mínimo cuadrado la concentración de la incógnita. Para el tratamiento de comprimido, lo que se debe determinar es la masa de comprimido, eso se pesa en balanza. Después lo que se hace es agregar el comprimido a un vaso de precipitado y se le agrega 20 mililitros de metanol. El metanol lo que se agrega para solubilizar al ácido salicílico, ¿sí? Al ácido acetil salicílico, para ayudar a la solubilización.
Y después se le agrega 20 mililitros de hidróxido de sodio, que el hidróxido es un nucleófilo, que ya saben, ya habrán visto en orgánica, y lo que hace es cindir la parte que no me sirve del ácido acetil salicílico y me lo transforma en ácido salicílico, ¿sí? Para que esta reacción se complete, hay que dejar actuar 10 minutos, más o menos, para que el hidróxido ataque el acetil y me deje el ácido salicílico, que es el que después va a reaccionar con el hierro más 3. ¿Sí? O sea que sí o sí hay que hacer esta parte previa para obtener el ácido salicílico con el que voy a trabajar. Después lo que hay que hacer es trasvasar el ácido salicílico a un matraz de 500 mililitros y llevar a volumen. ¿Por qué creen que se hace esta dilución? Porque esto es una dilución, ¿sí? Trasvaso lo que tengo y llevo a volumen a 500 mililitros y es una dilución. ¿Por qué se les ocurre que puede ser? ¿No se les ocurre? Si yo estoy trabajando con una recta de calibración, es decir, que estoy trabajando con 6 patrones, mis patrones con los que estoy trabajando son los que me van a determinar la concentración máxima que va a admitir mi recta de calibración para poder determinar una concentración incógnita, ¿sí? Si mi concentración máxima se encuentra por debajo de lo que me va a dar un comprimido de aspirina, yo tengo que diluir esta muestra para que me entre dentro de los patrones de concentración conocida, ¿sí? Porque si no, no voy a poder determinar con la recta de calibración. Entonces, sí o sí tengo que diluir la muestra para que la concentración incógnita se encuentre dentro de la recta de calibración, ¿sí? Para eso tienen que hacer la dilución a 500 mililitros, ¿sí? Y después lo que hacen es filtrar una porción de la solución obtenida. ¿Para qué filtran? Justamente la aspirina, saben que el comprimido tiene, además del principio activo, el redondito que les da, los da por el almidón que presenta, ¿sí? Que es un excipiente. Entonces, lo que hacen al filtrar es eliminar el almidón que se encuentra, ¿sí? Porque si no van a obtener luz transmitida o luz reflejada por el almidón y no por la concentración que tienen del ácido salicílico, ¿sí? Y ahí lo que van a hacer en 3 tubos de Nessler, van a colocar una alícuota nomás del filtrado, 2,5 mililitros, le agregan los 10 mililitros del reactivo de hierro y llevan al mismo volumen que los patrones. Si estaban trabajando con 12,5 mililitros, llevan a 12,5 mililitros. Y si estaban trabajando con 25 mililitros los patrones, llevan a 25 mililitros. ¿Sí? Lo que sí hay que tener en cuenta es que este complejo coloreado es estable 30 minutos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando hago el barrido espectral, voy a tener que preparar solo el patrón 3 y el patrón 1 para poder hacer el barrido espectral. Y los otros patrones todavía no le agrego el hierro de 10 mililitros, porque si no se me pasa la coloración y voy a tener que preparar todos los patrones de vuelta, ¿sí? Después calculo, leo el porcentaje de transmitancia de las 3 incógnitas, determino la concentración en cada uno de los tubos y con esa concentración calculo el valor medio, el desvío estándar, el coeficiente de variación porcentual, ¿sí? Acá tienen justamente cómo calculan la concentración del patrón concentrado, cómo calculan la concentración de cada uno de los patrones diluidos, cómo eligen la longitud de onda de trabajo, ¿sí? Y acá les puse, por si no encontraban,
cómo se calcula el medio de la muestra, que en realidad tienen que sumar las 3 concentraciones que obtienen, dividido 3, el desvío estándar de la muestra y el coeficiente de variación porcentual, ¿sí? Se les pide que hagan 3 repeticiones de la incógnita justamente para saber cómo se trabaja. Con ese coeficiente de variación porcentual, con esas 3 incógnitas, cuando obtienen el valor, tiene que ser menor a 5%, ese coeficiente de variación, ¿sí? Entonces quiere decir que se trabajó bien. Si el coeficiente de variación porcentual en las 3 incógnitas le da superior al 5%, quiere decir que algún paso durante el desarrollo del laboratorio no hicieron bien, o no se filtró bien, o no se agitó bien, no se homogenizó bien, o las diluciones en cada una de las incógnitas fue por arriba del enrase, por debajo del enrase. Entonces, todas esas variaciones se encuentran después reflejadas en el coeficiente de variación porcentual, que en realidad en el práctico nunca se les dice, tuviste 5% arriba, sino que sirve para que cada uno se dé cuenta cómo se trabaja en el laboratorio, ¿sí? Y después van a ver que en los laboratorios privados, cuando se reciban, van a ver que se trabaja así con duplicados o triplicados de una muestra, porque a veces si a una le pasa algo, si se trabaja con triplicado, a una se les va del coeficiente de variación porcentual, pueden trabajar con la media de 2, de un duplicado nomás, ¿sí? Para los trabajos del laboratorio, ya están establecidos el primer parcial, que va a ser el 20 de noviembre, y el segundo parcial, que va a ser el 4 de diciembre. El horario de ambos parciales va a ser de 7:30 a 8:30. En realidad no es que el parcial va a durar 1 hora, sino que va a estar habilitado en el aula virtual durante 1 hora. Pero el parcial va a ser de 30 minutos o 20 minutos. Eso van a encontrar ahora cuando entren al Moodle. Y van a ser 10 preguntas, ¿sí? De las 10, 8 van a ser de la parte teórica del práctico y 2 de cálculos, ¿sí? Pero los cálculos, esto que se les va a pedir, lo que ustedes calcularon en los trabajos que presentaron, ¿sí? Por eso tienen que tener a mano, sí o sí, una calculadora, hojas, virome, lápiz. Y van a tener que ir marcando las respuestas correctas, ¿sí? Son de multiple choice sería, pero pueden admitir varias respuestas en una pregunta, que eso después va a estar indicada cuál es la que admite varias respuestas. Y esto de que las preguntas van a ser secuenciadas es que tienen que responder la primera pregunta y después recién pasan a la segunda pregunta, ¿sí? El primer parcial entran la determinación de concentración de manganeso y la concentración de aspirina. Y les recuerdo que el coloquio es el 27 de noviembre a las 3 de la tarde, ¿sí? Para la consulta del segundo parcial, les pensaba hacer el 27 de noviembre, pero como tienen el parcial de coloquio, le iba a preguntar si les parece bien hacer ese día 7:30 a 8:30, igual que hoy, el 27 de noviembre, o quieren que se haga una semana antes, el 20 de noviembre. ¿Alguna duda? ¿El segundo parcial, profe, cuándo era? Es el 4 de diciembre. Y la consulta del segundo parcial entonces podría ser, o sea, después del teórico, como es el 27. ¿Después de qué? Que la consulta. ¿Del coloquio? No, la otra consulta para el segundo parcial. Si podría ser después del 27. Depende si ustedes pueden cualquier día. Yo porque tengo fijado los viernes para los prácticos, pero si pueden, que sea un martes a la mañana o un jueves a la mañana, no hay problema. Sí, creería que sí. No sé los otros compañeros qué opinan.
Sí, sí, para mí mejor después del 27 que sea la consulta. Si a todos les parece el martes a la mañana, podemos hacer ese martes después del 27, que sería en la semana del 4 de diciembre, ¿sí? Sí, Ya me fijo que... sí, tengo abierto el calendario. ¿Tenés? Sí. El martes primero. Sí. Yo no tengo ningún problema. Si se van a tener que poner de acuerdo nomás, no sé si quieren en el grupo de WhatsApp o como sea. Si todos están de acuerdo, podemos hacer ese día, el martes 1 de diciembre, la consulta, así como hoy, así como una clase de repaso y consulta, para el parcial de potenciometría del 4 de diciembre. ¿Les parece? Sí, sí, pero Bien. Si se ponen todos de acuerdo, pues me informan en el chat de WhatsApp y fijamos para esa fecha. Llegó total, hay tiempo todavía, pero para que tengan un repaso parecido a lo de hoy, de lo que se puede llegar a tomar. Hablando de lo de hoy, ¿le queda alguna duda? Profe, yo sí tengo una duda con respecto a un punto del práctico de aspirinas. Sí. El último punto, cuando pide la concentración de aspirina en la muestra que... Sí, el porcentaje. Para sacar ese porcentaje, nos basamos en la última parte del práctico que se hace, o sea, para saber el volumen que se utiliza. Porque no sé si hay... Para sacar el porcentaje necesitan la concentración. Sí, yo tengo con la concentración media sería. Ajá, la concentración media. Lo único que tienen que tener en cuenta es que esa concentración media tienen que pasar a gramos, ¿sí? Porque esa concentración es miligramos por mililitro. Acuérdense de pasar a gramos y ahí hagan la relación de lo que tienen de ácido acetil salicílico en ácido salicílico que tienen como dato y la concentración que les da del práctico de ácido salicílico van a tener una concentración de ácido acetil salicílico. Ajá. ¿Sí? Ah, o sea, por regla de 3 simple nomás, digamos. Por regla de, sí, por regla de 3 simple. Ah, no hay que tener en cuenta las diluciones ni nada de eso. Para eso sacan la concentración final. ¿Sí? Ah, ok. Y entonces, bueno, no, eso está bien. Sí, tienen en cuenta sí las diluciones, pero para la concentración final hacen ese paso, ¿sí? Para sacar la concentración de cada uno de los tubos tienen que llevar a las diluciones que hicieron. No, sí, eso sí, una vez que ya tenemos las 3 concentraciones incógnitas, sacamos la media y, digamos, el porcentaje de aspirina es solo por regla de 3 simple con esos 2 valores, digamos. Sí. Sí, acuérdense de hacer las diluciones. En 2,5 tienen tanto, ustedes hicieron una dilución de 500, tienen tanto, ¿sí? Y después esa concentración final hacen por regla de 3 simple. Y después para calcular el porcentaje que tienen la aspirina, tienen la masa, ¿sí? Entonces tienen la concentración de ácido acetil salicílico por 100 dividido la masa de la aspirina. Para sacar un porcentaje. Sí. Ah, entonces no entendí. O sea, yo tengo la concentración media que obtuve desde las 3 incógnitas, ¿no es cierto? Uh-huh. Esta concentración yo tengo en 25 mililitros. Sí, exactamente. Y ahí tengo los gramos, o sea, en miligramos paso a gramos. Esos miligramos... No, en 25 mililitros, acordate que esos trajiste de una dilución de 500. Ah, claro, esa dilución es de 500. Exactamente, sí. Entonces tienen que sacar en 500 cuánto, y ahí sí esa concentración final, la media final que obtenés, ahí sí haces con regla de 3 simple. ¿Sí? Uh-huh. Igual, cuando ustedes hasta el lunes tienen tiempo para presentar el práctico el informe.
Y ahí les hago las devoluciones, así como en el anterior, en cada uno de los prácticos, y les pongo lo que está mal y lo que está bien, ¿sí? Para que de ahí también tengan para estudiar. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, a mí me queda una duda del primer punto, en la parte de preparación de soluciones de patrones, en el cuadrito donde están los volúmenes de agua. Entendí que hay que enrasar, sí, a 12,5 a 25, pero no me queda claro los valores que están adentro del cuadrito, para qué son o qué Los simbolizan. valores que están adentro del cuadrito ya están calculados el volumen de agua que tienen que agregar para llegar a 25 y a 12,5, lo que le falta. Eso nomás. ¿Se entiende? Tienen, sí, toman uno o el otro, que es el volumen final. El volumen final tienen que saber que es 12,5 o 25 mililitros, ¿sí? El valor que aparece en cada uno de los cuadritos ya es calculado el volumen de agua que tienen que agregar. Pero en realidad cuando uno hace, directamente enrasás al volumen que está ahí y listo. Y para los cálculos, en realidad el volumen que se usaría son los 12,5 o los 25, o solo lo que se 25. agrega. Sí, no, 12,5 o 25 es el volumen. Ah, está bien. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? ¿Se entendió bien el blanco de reactivos, que es lo que se ocupa para hacer el 100% de transmitancia? ¿Puede repetir de nuevo eso? Para hacer el 100% de transmitancia, ustedes utilizan el blanco de reactivos, ¿sí? En el caso de manganeso, el reactivo que se ocupa para dilución del manganeso es agua destilada. Entonces, el blanco de reactivo en el caso del práctico de manganeso es agua destilada, ¿sí? Para hacer el 100% de transmitancia. En el caso de aspirina es el patrón número 1, porque hay que tener en cuenta los 10 mililitros de hierro que se le agrega, ¿sí? Entonces, agua destilada más hierro, y que después se lleva a dilución, o 10 mililitros y se lleva a dilución directamente. Sí. ¿Sí? Okay. Sí. Profe, a ver, Bien. corregí mis valores y puede ser que el porcentaje de aspirina, o sea, yo sé que todos tenemos distintos valores, pero esté Sí. cerca del 81,2%, por ejemplo. Sí, exactamente, sí. Por ahí anda. Dependiendo de qué te tocó, si te tocó aspirina o aspirineta. Claro, Que sí, depende sí. de la masa. Depende, claro, depende Pero de la sí, masa. sí, ahí está. Ahí Ahí en está. ese, alrededor de. ¿Sí? Entonces sí entendí. Gracias, profe. De nada. Bueno. Los problemas, quería aclarar, los problemas que hice ahí es cálculo, ¿sí? Los cálculos, volumen del concentrado, volumen del diluido, concentración del concentrado, concentración del diluido, determinación del porcentaje de transmitancia, cosas así son los cálculos. ¿Sí? Es que los mismos cálculos que hicieron en el práctico. ¿Está? Bueno, ¿Se profe. entendió todo más o menos? Sí, se entendió. Bueno, Sí, profe, gracias. entonces, bueno, está. Si no tienen ninguna duda, ya pueden desconectarse. Nos vemos. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao.